estos pacientes. Así que es una enfermedad, bien, una enfermedad que es sumamente importante conocer, que afecta a una gran parte de la población. Existen aproximadamente 300 millones de personas a nivel mundial que cursan con la enfermedad y hay alrededor de 1.000 muertes al día. Es una enfermedad que tiene una prevalencia variable de país en país. En nuestro país, la última evaluación de prevalencia fue en el año 2018 y estableció un 6,4% en adultos entre 20 y 44 años. Existen dos fenotipos marcados de presentación del asma. El tipo TH2 o T2, también conocido, es el más frecuente y conocido, que se da principalmente desde la infancia, es la conocida como asma alérgica, pero también puede ser relacionado a cuestiones alérgicas de otro tipo como eosinofilia. Y también tenemos el asma no TH2, que vendrían a ser esos cuadros más raros de presentación más tardía en la edad adulta, asociado a obesidad, asociado a tabaquismo. Y también encontramos cuadros solapados entre esos dos extremos. Pero hay que saber que no necesariamente es asmático el paciente que arrastra síntomas desde la infancia, sino que se puede presentar a cualquier edad en la vida de una persona. Y a veces no necesariamente no se encuentra un desencadenante alérgico estricto de estos cuadros. Cuando uno hace la investigación, obviamente, con los estudios, bueno, ya lo vamos a repasar un poco más. ¿Cuáles son los mecanismos que se presentan en la obstrucción de la vía aérea, de la vía respiratoria en el asma? Bueno, hay una contracción del músculo liso bronquial, edema de la vía respiratoria e hipersecreción de moco, que esto sostenido en el tiempo va a llevar a cambios estructurales de la vía respiratoria. Y en estos pacientes también pueden presentarse estos mecanismos en forma crónica o ante exacerbaciones agudas. Existen múltiples factores asociados a la aparición de asma, algunos perinatales, otros que tienen que ver con la exposición de las personas a ambientes predisponentes. Acá les voy a dejar esta presentación, después se la voy a pasar a Cami para que la comparta. Le voy a dejar la lista extensa de todos los factores que se pueden asociar a la aparición de asma, incluso a la aparición de crisis de asma. Siempre se habla, bueno, de los aeroalergenos, de las exposiciones laborales, de las infecciones respiratorias, del tabaco, la contaminación ambiental o el consumo de fármacos para las exacerbaciones, pero bueno, pueden tener que ver también con la inflamación crónica de la vía aérea. Y también existen múltiples de diagnósticos diferenciales, todos aquellos básicamente que cursen con disnea y tos crónica. Obviamente, bueno, según el grupo etario va a haber algunos que sean más frecuentes. Usualmente en las clasificaciones se dividen en mayores de 40 años o menores de 40 años para ver cuáles son los diagnósticos diferenciales más frecuentes, y a la cabeza siempre en los adultos establecer diagnóstico diferencial con EPOC, principalmente en los pacientes fumadores. Pero hay que tener en cuenta que hay pacientes que tienen otro tipo de exposición que no sea el cigarrillo, que también puede llevar a la obstrucción crónica, a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bueno, dentro de los diagnósticos diferenciales hay enfermedades que se conocen como simuladoras de asma y se dan situaciones en donde uno hace los tratamientos y no obtiene una respuesta esperada, en donde tengo que buscar activamente estas patologías. Pero a su vez también, además de simuladoras, hay patologías asociadas que exacerban los síntomas, y que esto es lo más importante que tienen que saber, que siempre que encuentren a un paciente que tiene síntomas persistentes, que no mejora con el tratamiento, ya sea teniendo el diagnóstico o con una sospecha fuerte de asma, tengo que buscar sí o sí comorbilidades que se asocian al asma y a la mala evolución del asma, que serían las que están en el cuadrito a la derecha: enfermedad rinosinusal, reflujo gastroesofágico, obesidad, apnea del sueño. Hay un cuadro que se llama obstrucción laríngea inducible, que a veces simula broncoespasmo, pero la obstrucción es a nivel laríngeo. Es muy frecuente de ver que hay pacientes que tienen tratamientos de asma intensivos y en dosis máximas y no responden, y tienen cuadros de internaciones frecuentes, y en realidad en vez de hacer broncoespasmo hacen obstrucciones laringeas, así que es algo a tener en cuenta.
Bueno, y obviamente los fármacos y la exposición a tóxicos que se pueden asociar con la hiperreactividad bronquial. Yo esto lo paso un poco rápido para ir a lo importante, igualmente la presentación se las voy a dejar después. Bueno, para el diagnóstico de asma tenemos que encontrarnos ante un paciente que tenga los síntomas típicos. Estos son disnea, tos seca, la tos a predominio nocturno, cuando bajan los corticoides endógenos. Vieron que el cortisol tiene ciclos de aumento y descenso. A la noche hay un descenso en donde el cortisol, que actúa como factor protector, bueno, deja de estar tan presente y entonces los pacientes suelen tener más síntomas nocturnos. Bueno, la presencia de sibilancia o dolor torácico son los síntomas más típicos de esta enfermedad. Una vez que encontramos a un paciente que viene presentando estos síntomas, tenemos que indicar una espirometría, que es el estudio confirmatorio de la enfermedad. Lo que queremos buscar en la espirometría es la variabilidad de la obstrucción de la vía aérea. La espirometría es un estudio donde los pacientes soplan en un aparatito y lo que medimos es principalmente dos parámetros y su relación. Esos dos parámetros vendrían a ser la capacidad vital forzada, es decir, la cantidad de aire que puede ingresar al pulmón de una persona haciendo un esfuerzo máximo. Hacen una inspiración máxima y rápida y después soplan con todas sus fuerzas en el aparatito. Entonces, en el espirómetro, todo el aire que sale de los pulmones después de llenarlo por completo sirve para medir la capacidad vital forzada. Y a su vez, haciendo ese esfuerzo máximo para soplar también después de llenar los pulmones, medimos con qué velocidad sale el aire. Y lo que nos importa es cuánto del aire que puede entrar al pulmón es eliminado en el primer segundo, lo que se llama volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Entonces, medimos capacidad vital forzada, cuánto aire entra y cuánto de ese aire se puede eliminar en el primer segundo. Y establecemos la relación entre esos dos parámetros. Siempre divido primero BEF1 sobre FBC y establezco esa relación. Lo normal es que esto se compara por grupos de edad, se tiene en cuenta siempre la talla, la edad y el sexo de los pacientes para establecer los parámetros normales. El BEF1 y la FBC normal tiene que ser mayor al 80% del predicho, de lo que se calcula por estos parámetros que les comentaba. Y la relación BEF1-FBC, acuérdense que siempre va adelante en la división, el BEF1 sobre la FBC. Esa división tiene que dar más del 70%. Se habla de obstrucción pulmonar cuando BEF1 sobre FBC es menor al 70%. ¿Sí? Entonces, en esos pacientes decimos, bueno, hay una obstrucción. Le hacemos broncodilatadores. Sería el PAF de salbutamol. En el estudio de la espirometría se hacen 400 microgramos, 4 disparos de salbutamol. Y después de 10-15 minutos evaluamos si hay una variabilidad en esa respuesta al broncodilatador, en una variabilidad en la obstrucción, quiero decir. ¿Cómo objetivamos esa variabilidad? Bueno, después repetimos los soplidos en la espirometría y vemos si tanto el BEF1 como la FBC o uno u otro aumenta un 12% y 200 mililitros. ¿Sí? Entonces, si vemos que el FBC aumentó 12%, lo que equivale a 200 mililitros de volumen, mayor, digamos, antes de tener el PAF, ya hay variabilidad. Lo mismo con el BEF1. Y si aumentan los dos, eso es mejor, porque hablamos de que hay respuesta, aumentó todo con el broncodilatador. Pero bueno, ese es el caso ideal en donde viene el paciente con los síntomas típicos, hacemos el estudio, tenemos la respuesta que esperamos y ya establecemos el diagnóstico. Hay veces que es más difícil, principalmente porque hay pacientes que cuando vienen no están atravesando el cuadro agudo. Entonces ahí se hace un poco más rebuscado el diagnóstico y tenemos que o inducir los síntomas, que no es lo más frecuente, o esperar que atraviesen los cuadros agudos. Hay pacientes que en realidad vienen con obstrucciones y no vemos la respuesta a broncodilatadores porque están cursando una infección en ese momento, entonces que tenemos que esperar que se atraviese todo ese proceso y se vuelva a repetir el estudio después de 4 semanas. O hay pacientes que tienen desencadenantes puntuales como el ejercicio, por ejemplo, y cuando vienen a la consulta no tienen nada. En esos pacientes podemos hacer estudios especiales, por ejemplo, con metacolina, con actividad física, hiperventilando, haciendo al paciente que hiperventile, o con solución hipertónica, inducir un broncoespasmo y evaluar esa variabilidad. O hay veces que no se cuenta con un espirómetro, y hay lugares en donde no se cuenta con un espirómetro, y que
bueno, es más difícil establecer el diagnóstico, pero para esas situaciones se puede establecer la variabilidad utilizando un pico flujo expiratorio, que es un aparatito que lo voy a contar un poquito más adelante, pero es un aparatito en donde se sopla y se evalúa la fuerza con que se sopla, cómo es el pico de flujo de expiración haciendo una fuerza máxima, y si ese pico de fuerza soplando en el aparatito, que es un poquito más rústico que el espirómetro, es mayor a un 20% en 2 controles separados por 2 semanas, bueno, también puede ser utilizado para confirmar la variabilidad. Vayan deteniéndome si no se entiende algo de lo que les comento. Acá a la izquierda les puse los criterios diagnósticos de la guía Gina, y acá en este otro cuadro de la guía GEMA, que es una guía española. Profe, Básicamente, sí, a mí me había dígame. quedado una duda con el tema del diagnóstico en cuanto a la Sí, espirometría. sí, Entonces, hay dos opciones. Una que sea la relación volumen expiratorio forzado en el primer segundo en relación a la capacidad vital forzada, que, exacto. que eso tiene que ser mayor al 80%, Lo normal de esa relación es que sea mayor al 70%. al 70%. Yo lo que les decía del 80% es que los valores de la capacidad vital forzada tiene que ser mayor al 80% de su predicho. Imaginémonos que tenemos tablita para calcular cuánto es lo normal para cada persona según su edad, sexo y altura. Supongamos que el 100% es lo que sería lo ideal para esa persona. Bueno, pero las personas cuando vienen al consultorio no cumplen con las mismas características de contextura, etcétera. Así que se establece como corte un 80%. Supongamos, una persona tiene que soplar, tener una capacidad del pulmón para meter 3,5 litros. Y en realidad cuando sopla y hace el esfuerzo máximo, vemos que elimina 3,3 litros, un poco menos. Bueno, está dentro del valor aceptable, entonces más del 80% de lo que debería tener de su capacidad pulmonar. Ese es un FBC normal. Lo mismo con el BEF1. Tanto FBC como BEF1 tienen que ser más del 80% de su valor predicho. Predicho me refiero a lo que uno calcula según la edad, la altura y el sexo. Eso Pero según después, percentilos sería, según los percentilos que uno calcula. claro, una Ah, cosa así, bien, según percentilo. ok. Exacto. Pero nosotros evaluamos la obstrucción por la relación de estos parámetros, no por el valor comparado con el predicho. Eso nos va a hablar después, en otro momento, de qué tan deteriorada está la capacidad del pulmón del paciente. Pero para el diagnóstico, nosotros además de mirar eso, lo que miramos es la relación entre el aire que entra al pulmón de la persona y el que puede sacar en el primer segundo. Esa relación tiene que ser más del 70%. Es decir, si una persona mete un determinado volumen y no llega a sacar en el primer segundo que sopla más del 70%, entonces el pulmón está obstruido. Quiere decir que los bronquios están inflamados y a lo mejor con este mecanismo de broncoespasmo en el momento. ¿Se entiende Bárbaro. a lo que voy? Sí, sí, sí. Cuando esa relación es más del 70%, es decir, de lo que meto en el pulmón saco más del 70% en un segundo, bueno, quiere decir que está preservada la relación de la vía aérea. Es decir, saco mucho aire en un segundo, no está tan inflamado el pulmón, no estaría inflamado. Hay que tener en cuenta igualmente que hay espirometrías que salen normales de entrada y uno le hace el PAF, normal me refiero a eso, le medimos la capacidad vital forzada, medimos el BEF1 y después dividimos BEF1 sobre FBC y dan más del 70%. Pero si hay muchos síntomas compatibles con asma, hacemos igual los PAF. Hacemos los broncodilatadores igual. Y le hacemos soplar de nuevo después de 15 minutos a los pacientes y hay pacientes que a pesar de que le da normal, después de los broncodilatadores aumenta un 12% y 200 mililitros alguno de los parámetros, o la FBC o el BF1. Esos pacientes, por más que tengan una espirometría previa normal, como responden mejorando mucho con el PAF, también se catalogan como asmáticos, porque estamos viendo que hay una mejoría importante, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Un poco lo que hablábamos recién. Uno se maneja con valores predichos, percentilos, pero bueno, hay personas que por sus contexturas no están estrictamente en el punto que uno esperaría encontrar en el percentilo. Entonces, cuando se van alejando en extremos por su contextura, bueno, tenemos en cuenta esa variabilidad importante antes y después del PAF. O como plantea acá la otra guía, la guía GEMA, cuando no hay obstrucción en la vía aérea, se plantea en una de estas columnas,
y a veces no encontramos esa respuesta broncodilatadora que comentaba, a veces se buscan otros parámetros que hagan pensar en inflamación en la vía aérea. Uno de esos parámetros, por ejemplo, es la medición de óxido nítrico en el aire exhalado, que eso es algo que no es tan común de hacer en nuestro medio, pero seguramente en poco tiempo ya se haga. El óxido nítrico en la vía aérea nos habla de este proceso de asma alérgica, de un tipo TH2 de asma. Entonces, cuando está aumentado el óxido nítrico exhalado, bueno, también uno confirma el asma. Esos serían los casos en donde uno dice, bueno, con estos datos ya certificamos el asma. Una pregunta, para determinar que sea reversible, yo tenía que ir a la BEF1 que aumente mayor o igual al 12%. ¿Para la capacidad vital forzada es lo mismo, el mismo valor? Exacto. Si aumentan, hay que acordarse siempre que van a la par. Tiene que ser 12% y 200 mililitros. ¿Sí? Cuando hacemos la espirometría vemos ese cambio, pero vemos que el 12% esté acompañado de 200 mililitros más que antes de soplar. Que antes de hacer los broncodilatadores, perdón. Listo, y eso puede ser por el BEF1 o por la FBC también. Digamos, si solamente me aumentó un 12% y 200 mililitros el BEF1 y la FBC no, bueno, hubo una respuesta a uno de los dos parámetros. Eso lo tomo como positivo. ¿Sí? Entonces cataloga como asma. Ahora, la mejor y el caso ideal es que aumenten los dos. Que los dos parámetros aumenten 12% y 200 mililitros. Ese sería el caso ideal. Que uno dice, hay respuesta franca post-broncodilatadores. Y si aumenta más de 15% y 400 mililitros, una respuesta muy importante, ahí ya no hay dudas. Bueno, para establecer el diagnóstico, eso. ¿Alguna duda más con el diagnóstico? Que por ahí esto es uno de los temas que por ahí más se pueden llegar a consultar. Bueno, se puede llegar a preguntar en los exámenes y así. Sí, doctor, esto estaría una bueno pregunta. que quede bien claro. Sí. ¿Quién sería el profesional que va a diagnosticar? ¿Sería nosotros en el momento de la guardia o un profesional neumólogo directamente? No, un médico en la guardia se puede encontrar con un cuadro de exacerbación aguda, que eso lo vamos a ver en un ratito. Y en ese caso se hace el tratamiento agudo y después se manda, o esto lo puede evaluar un clínico o un neumonólogo, ¿sí? El clínico no hace la espirometría. El neumonólogo puede hacer la espirometría, pero también el clínico puede mandar al paciente a un técnico en espirometría o a un neumonólogo que se dedique a hacer la espirometría, la informe y la devuelve. Pero en una guardia no se establecería el diagnóstico, porque Bien, se estaría atravesando un cuadro agudo. Sí se sospecha y bueno, se tratan de buscar. Bueno, tratamos la crisis aguda y derivamos si realmente tenemos una sospecha que sea una crisis asmática. Claro, exactamente. Exactamente. Por consultorio se establece el diagnóstico. En la internación, en realidad, si uno recibe un paciente y tiene sibilancia, laboratorio con eosinofilia, le hago broncodilatadores y mejora, bueno, uno ya sabe que eso es un broncoespasmo y el diagnóstico no se va a alejar, pero necesitamos hacer todo por ambulatorio como para ver la severidad también. Digo esto a colación de que no se diagnostica por guardia, pero en realidad uno ya en un paciente que cumple todos los criterios por guardia ya se sabe que es asmático, ¿sí? Hay infecciones principalmente virales, respiratorias, que a veces generan broncoespasmos, se atraviesa ese proceso y uno no sigue con inflamación de la vía aérea y broncoespasmos reactivos a distintas situaciones. Por eso, en la guardia muchas veces es difícil de decir, bueno, ya ponerle la firma y el sello. Uno puede decir que el paciente tiene broncoespasmo, pero está bueno tener todo el seguimiento posterior para confirmar que esa obstrucción, esa inflamación crónica en la vía aérea sea persistente. Dale, perfecto, gracias. De nada. Bueno, seguimos. Entonces, ¿cómo vamos a clasificar el asma? Anteriormente deben haber escuchado que existía esta clasificación en intermitente leve, persistente leve, moderado grave. Esta clasificación ya está en desuso porque, como les decía al principio, cualquier exacerbación de asma puede ser grave y comprometer la vida de los pacientes. Entonces, hoy en día se recomienda esta nueva clasificación de los síntomas en asma bien controlada, parcialmente controlada y mal controlada. Y va a ser un asma bien controlada cuando hay ninguno o menos de 2 días al mes con síntomas diurnos, ninguna limitación de las actividades de la vida diaria, que no haya despertares nocturnos, que no haya necesidad
de medicación de alivio, es decir, broncodilatadores de rescate, o al menos de 2 días al mes, y que los valores de la función pulmonar, como les comentaba en la espirometría, sean los ideales para esa persona, es decir, un BEF1 mayor al 80%, o su correlación cuando no hay espirometría con un pico flujo expiratorio, que es el aparatito que después les voy a contar, también mayor al 80% de lo que pueda manejar esa persona, y ninguna exacerbación. Las personas asmáticas que cumplen con todos estos criterios tienen un asma bien controlado. Ahora, si no se cumplen estos criterios, puede ser un asma parcialmente controlado, o si no se cumplen más de 3 de estas características y se asocia a exacerbaciones frecuentes, un asma mal controlado. La guía GINA establece más o menos los mismos parámetros. Les dejo principalmente el cuadrito de GEMA, que es más completo, pero básicamente plantean lo mismo. Cuántos síntomas diurnos, nocturnos hay, la necesidad de broncodilatadores o la afectación de las actividades diarias por los síntomas. Y también los clasifican como bien, parcialmente o mal controlada su enfermedad de base. Y también tenemos que tener en cuenta este diagnóstico, el del asma grave no controlada, que es la enfermedad asmática que cumple con los criterios de mal controlada a pesar de recibir una combinación de dosis máximas de una medicación con 3 drogas, o que requieren corticoides orales de mantenimiento. Ahora lo vamos a hablar un poquito más. Bueno, con respecto al tratamiento, todavía no entro en las exacerbaciones, lo vamos a hablar en un ratito, pero con respecto al tratamiento, siempre tener en cuenta las medidas generales. Si se conoce una exposición que genere la exacerbación de los síntomas, bueno, tratar de evitarlo. Abandonar el hábito tabáquico. El tabaquismo es uno de los tóxicos más conocidos que se relacionan con una mala evolución de esta enfermedad. Optimizar el peso, la actividad física. Muchas veces mandamos a estos pacientes al alergista para que se hagan los prick test cuando es una asma alérgica y queremos establecer cuál es el desencadenante. ¿Por qué? Porque muchas veces se puede hacer lo que se llama inmunoterapia, que se puede hacer subcutáneo sublingual, con el alergeno identificado, y eso ayuda a bajar mucho los síntomas, que es desensibilizar al paciente de ese alergeno. Obviamente siempre la actividad física, el estabilizar el peso, las dietas saludables ayudan a una mejor evolución de la enfermedad. Siempre hay que tener en cuenta la vacunación. Son pacientes que tienen que tener vacunación antigripal anual, vacunación para neumococo. Hoy en día existe un esquema de una sola dosis para neumococo 20 valente, que se pone una vez en la vida. Así que bueno, ya es más fácil el tema de la vacunación. Y siempre tener en cuenta, como mencionaba al principio, el tratamiento de las comorbilidades. Hay algunas enfermedades que predicen, que acompañan una mala evolución del asma. Por ejemplo, reflujo gastroesofágico. Por ejemplo, la rinitis alérgica o rinosinusitis. Cuestiones de salud mental también muchas veces hay situaciones emocionales que gatillan las crisis asmáticas. Así que son todas cuestiones a tener en cuenta y muchas veces requieren apoyo de otros especialistas. Otras veces las podemos tratar nosotros mismos. Por ejemplo, en la rinosinusitis muchas veces mandamos a los pacientes al otorrino en búsqueda de poliposis nasal, a ver si requiere algún tratamiento especial, porque muchas veces se desencadenan cuadros de broncoespasmo en relación a los pólipos. Y para el tratamiento específico con broncodilatadores, contamos con los tratamientos escalonados. Van a ver acá en este cuadrito que les dejo de la guía GINA que existen 2 opciones de tratamiento escalonado. La que se prefiere es el tratamiento escalonado que está en el margen superior, el track 1. El track 2, que sería el tratamiento escalonado de abajo, es para cuando no se puede contar con la medicación que sí se cuenta en el track 1. Lo ideal es clasificar a los pacientes por la cantidad de síntomas que tengan. Es decir, si los pacientes tienen menos de 3 a 5 días de síntomas en la semana y tienen una función pulmonar adecuada o levemente alterada, esto que decíamos, vieron que decíamos que cuando hacemos la espirometría, hay veces que la espirometría viene normal, pero cuando le hace los PAF mejoran en forma significativa, aumentan 12%, 200 mililitros, etc. Bueno, hay pacientes que
tienen pocos síntomas y tienen esa espirometría, tienen una buena función pulmonar. Entonces, podrían ser candidatos a este primer escalón. Step 1 y 2 se llama. Le ponen 1 y 2 en realidad para no poner 1, para compararlo con el step de abajo. Estos pacientes pueden hacer solamente un tratamiento cuando necesiten. Como ya habrán sabido, en un momento era el salbutamol. Hoy en día se desaconseja usar solo salbutamol, sino que se vio que es mejor utilizar un agonista beta 2 de acción prolongada y de inicio de acción rápida, que se llama formoterol, es usualmente el que más se usa, asociado a un corticoide. ¿Y esto por qué? Porque el asma es una enfermedad inflamatoria. Si uno utiliza un broncodilatador solo, aislado, vamos a hacer tratamiento para el broncoespasmo, pero no vamos a hacer tratamiento para la inflamación. Entonces, sí o sí, se vio que sí o sí necesitamos usar un corticoide, porque se vio que mejora muchísimo la calidad de vida de las personas y evita las exacerbaciones. Con el salbutamol se veía que había tipo un efecto rebote, es decir, la persona hacía una crisis o le faltaba más del aire de lo habitual, se hace el salbutamol, se abrían los bronquios, andaba mejor por el tiempo de vida media de ese medicamento que dura 4 horas y después volvía de nuevo. Y así uno iba viendo cómo el salbutamol lo usaban todo el día o no se podían controlar los síntomas y se iba empeorando. Con esta estrategia se vio una mejoría franca del control de la enfermedad. Es decir, cuando una persona necesita un broncodilatador a demanda, en vez de usar salbutamol, usamos, por ejemplo, budesonide formoterol, un corticoide que va a tratar la inflamación en la vía aérea, y un broncodilatador que en vez de durar 4 horas, dure 12, pero que inicia la acción tan rápido como el salbutamol. Tienen inicio de acción rápido y duración más prolongada. Con esta estrategia, muchas veces se controla muy bien la enfermedad. El siguiente escalón, ya el step 3, es cuando los síntomas son diarios, básicamente, con despertares nocturnos al menos una vez a la semana, y ya hay un deterioro más importante. Sí. Perdón que interrumpa, pero No, está el bien. formoterol es un medicamento que está disponible, que está en guardia, o sea, es de fácil acceso. Hay que tener en cuenta que este tratamiento es ambulatorio. No se recomienda hacer el salbutamol ambulatorio, porque estos pacientes muchas veces necesitan medicación de rescate en su casa. Cuando ya necesitan una consulta por guardia, ahí cambia un poco el esquema, que eso lo vamos a hablar después. Pero este medicamento en forma ambulatoria, sí, hoy en día existe en la provincia, se dispensa en todos los hospitales, en las farmacias. Bien. Dale, gracias. Sí, sí. Hoy en día es como un pilar del tratamiento, ya cambió mucho en ese aspecto, que en un momento era más difícil de conseguir. Bueno, entonces, si subimos un escalón, es decir, que los síntomas son diarios, hay despertares nocturnos al menos una vez a la semana y un deterioro de la función pulmonar cuando hacemos la espirometría, bueno, en estos casos, este medicamento budesonide formoterol que solo usábamos de rescate, lo tenemos que dejar de mantenimiento, con una dosis mínima, o una dosis baja, mejor dicho. ¿Por qué? Porque no hay síntomas tan frecuentes, pero es una persona que está necesitando rescates continuamente. Entonces, este es el caso en donde se deja el preventivo. El preventivo vendría a ser hacerlo, por más que no tenga síntomas, hacer sí o sí la medicación, ¿sí? Entonces voy a hacer un disparo de budesonide formoterol cada 12 horas. Y si aumenta la disnea, hay episodios de exacerbación de síntomas que no requieren hospitalización o consulta por guardia, bueno, una dosis extra. Que incluso las dosis extras se pueden hacer muchas por día con este medicamento. Hasta 12 veces al día puedo usar este medicamento, que es la dosis máxima que se puede utilizar. Obviamente, si una persona está necesitando hacer 12 veces al día este medicamento, ahí ameritaría una consulta por guardia. Pero bueno, para que tengan en cuenta que se puede usar rescate en forma frecuente. Y así vamos a ir subiendo las dosis de mantenimiento hasta el step 5. Cuando los síntomas son más persistentes y refractarios, lo que vamos a ir haciendo es ir, en vez de hacer dosis baja de mantenimiento, dosis media, 2 disparos cada 12 horas, o dosis más alta, 2 disparos cada 8 horas. Y en el último escalón se puede sumar algún tratamiento antimuscarínico de acción prolongada, ¿sí?
que vendría a ser el tratamiento, por ejemplo, que se hace en los pacientes de POC, como el tiotropio o ahí vienen combinaciones con con los 3 medicamentos en un solo dispositivo que hacen más fácil su aplicación. Y a veces llegamos al último escalón sin poder controlar los síntomas, que ahí es cuando hablamos del asma grave mal controlada, ¿sí? Que se cumple en la clasificación que vimos antes de asma mal controlado, a pesar de dosis máxima de todo el tratamiento. En estos Hola, casos, ¿cómo sí, va? Perdón, ¿qué yo tal? tengo una duda. Sí, Tanto en los escalones 1 y 2 como 3, 4 y 5, ¿el corticoide inhalado siempre va de base? ¿O el 1 y 2 también de rescate? en el 1 y 2, en este track, va de rescate, ¿sí? Recién lo ponemos de mantenimiento en el step 3. Gracias. Pero hay que tener en cuenta que son pacientes que uno le hace la espirometría y le da normal y establece un cambio en alguno de los parámetros de ese paciente que decíamos, le da normal, pero le dice los PAF y le mejora más. Y que tienen muy pocos síntomas. Es decir, tienen muy poca afectada la función pulmonar y tienen síntomas muy infrecuentes. En esos pacientes lo pueden usar cada tanto, digamos, cuando lo necesiten. Pero si ya ese cada tanto lo necesitan más frecuentemente, quizás ya lo tenemos que subir al escalón 3, en donde sí o sí necesita la dosis baja de mantenimiento, ¿sí? Lo importante y el cambio a las guías anteriores, o lo que se hacía antes, es que antes se dejaba el salbutamol solo. Y eso se vio que empeoraba la evolución del cuadro. Ahora, sí o sí, un corticoide con un agonista beta 2 de larga acción y de inicio de acción rápida. Gracias. De ¿Me nada. podrías repetir qué se agrega en el 5, aparte de las dosis máximas, digamos, de formoterol y budesonide? ¿Qué más se puede agregar? Se puede agregar un antimuscarínico de larga acción. Por ejemplo, umeclidinio, tiotropio. Son medicamentos que sirven para el tratamiento del broncoespasmo, broncodilatadores, pero por otro mecanismo diferente al agonista beta 2. Y en estos casos, cuando es refractario a todo, cuando el tratamiento es refractario a todo, se le puede agregar terapia biológica. Hay algunos anticuerpos monoclonales que sirven para atacar directamente el mecanismo que desencadena la inflamación bronquial. Y dependiendo del tipo de asma que se tenga y ciertos parámetros de laboratorio, teniendo en cuenta, bueno, todo el cuadro en general, se pueden seleccionar o unos u otros. Pero eso ya va a ser más resorte del neumonólogo, del especialista. Ese sería el tratamiento escalonado. Después, en algunas situaciones, se pueden sumar tratamientos vía oral con antileucotrienos, bueno, hacer ciclos de corticoide vía oral porque los síntomas son refractarios, hasta llegar al tratamiento con biológicos. Bueno, pero esos son pacientes que son más refractarios al tratamiento y sí o sí tienen que estar en seguimiento por un neumonólogo. ¿Sí? Ahora, yendo al track 2, ¿qué pasa en la terapia escalonada de la parte de abajo? Bueno, esta terapia escalonada en la parte de abajo se recomienda para los lugares en donde no se consigue el budesonide con el formoterol, por ejemplo, o fluticasona salmeterol, alguna de las dos terapias. Hay lugares en donde, acá hoy en día, como les comentaba recién, contamos con esos tratamientos, pero hay lugares en donde no se cuenta. Entonces, ¿qué hacer en esas situaciones? En el paso 1, en el step 1, se da el salbutamol a demanda. Son también pacientes con bajos síntomas, menos de 3 a 5 días a la semana, con función pulmonar normal, todo lo que comentábamos antes. En estos casos se le da el salbutamol a demanda, pero siempre acompañado de un corticoide inhalatorio. Por ejemplo, empeoran los síntomas en la casa, un paciente que tiene asma, tiene salbutamol y budesonide. Bueno, se tiene que hacer el rescate con salbutamol acompañado del budesonide, del corticoide inhalatorio, porque lo que hay que tratar sí o sí es la inflamación a nivel de la vía aérea. Si no trato la inflamación de la vía aérea, trato un ratito el broncoespasmo y se va a volver a cerrar todo. Entonces, el cambio es ese, agregar el corticoide inhalatorio. Después ya en el paso 2, una dosis de mantenimiento baja de budesonide, por ejemplo, un disparo cada 12 horas, y si falta el aire, un disparo extra de budesonide asociado a salbutamol, y así vamos escalando las dosis de mantenimiento. Ya en el paso 3, 4 y 5 hay que tratar de conseguir sí o sí la asociación.
de corticoide inhalado con un broncodilatador agonista beta 2. Pero en gran cantidad de casos que pueden estar en el STEP 1 y 2, no necesariamente sugieren la asociación, salvo que el cuadro empeore a pesar de hacer budesonide asociado al salbutamol. ¿Se entiende eso o alguna duda? Sí, entiende, sí entiende. Bien, perfecto. Hay que tratar de usar el step de arriba, el track 1, digamos. Pero bueno, para situaciones que son complejas y no se puede contar con esos tratamientos, está el otro step. Bueno, acá les voy a dejar un cuadrito para cuando les pase la clase de cuáles son cuándo se habla de dosis baja, media o alta de cada uno de los medicamentos, incluido este budesonide formoterol que les comentaba que podemos ir escalando en dosis y la dosis máxima. La guía GEMA plantea un tratamiento escalonado que es muy similar. Por ahí plantean terapia de mantenimiento ya desde escalón 1, salvo casos muy puntuales, pero es muy similar a lo que plantea la guía GINA. Y existe la definición de asma difícil de tratar, que es el asma no controlada a pesar de hacer un tratamiento óptimo, como les decíamos, y los pacientes que van escalando el tratamiento a pesar de ir adicionando estos medicamentos. Y en estos pacientes, sí o sí, tenemos que buscar si hay algún problema en la terapéutica o alguna exposición que no se esté logrando controlar. Siempre tenemos que buscar evaluar la técnica de uso de broncodilatadores, buscar exposición y tratar comorbilidades. Esta definición lo que se establece para plantear eso. Tengo que hacer una búsqueda activa de qué puede estar pasando con este paciente que no mejore con el tratamiento. Y si está en un step 5 de tratamiento sin control, bueno, ahí es como cuando hablamos de asma severa, de difícil control o mal controlada, como hablábamos en las definiciones de antes. También en las últimas guías se plantean estos dos términos, que es algo bastante reciente. Se habla de remisión clínica y remisión completa. ¿Cuándo hablamos de remisión clínica en el asma? Cuando hay un asma bien controlada, ¿se acuerdan que era sin exacerbaciones? Bueno, con todo bien en regla. Incluso con scores de afectación de la calidad de vida, que el más conocido es el ACT, que establece unos puntajes para ver qué tan bien controlado está el asma. Bueno, si tenemos ese score con un puntaje mayor a 20, no hay necesidad de medicación de rescate, no hay exacerbaciones, los estudios funcionales por espirometría o pico flujo vienen ideales, se hacen las respuestas por broncodilatador y no hay cambios porque viene todo normal, y todo eso se mantiene por más de un año, bueno, hablamos de remisión clínica. Siempre hay que especificar si la remisión clínica es con tratamiento o sin tratamiento, porque a algunos pacientes se va desescalonando hasta sacar el tratamiento y quedan solo con el mantenimiento, con el SOS, digamos, con el rescate, como veíamos antes en el tratamiento escalonado. Entonces siempre hay que definir si la remisión es con o sin tratamiento. Y hablamos de remisión completa cuando toda esta situación se establece, permanece por más de 3 años, especificando si es con o sin tratamiento. A ver, y también para decir que hay una remisión completa necesitamos profundizar algunos estudios para ver si hay inflamación sistémica o bronquial. Esto de ver si hay en el laboratorio IgE aumentada, eosinófilos o en los lugares en donde se puede medir el óxido nítrico del aire exhalado, bueno, también tiene que ser todo negativo para hablar de remisión completa, para que sepan que existen esas definiciones. Ahora bien, yendo directamente a la crisis asmática, que esto es lo que pueden llegar a encontrarse en una guardia. Se habla de crisis asmática cuando tenemos un aumento en la sintomatología y afectación de la función pulmonar que requiere un cambio en la conducta terapéutica. Hay pacientes que pueden tener crisis para manejar en el hogar, pero muchas requieren hospitalización. Y estas crisis pueden tener un inicio rápido o lento. Usualmente las que son de inicio rápido en menos de 3 horas se deben a exposición a alergenos, suelen ser cuadros más graves, que preocupan más a la hora de evaluarlo por guardia, por ejemplo, pero tienen una respuesta mucho mejor a los tratamientos. En cambio, la devolución lenta, que lleva de más de 3 horas a días,
suelen deberse a infecciones respiratorias, a veces tienen evolución más tórpida o lenta. Como hablamos al principio, existen múltiples desencadenantes de los síntomas y de agudizaciones de los síntomas, tanto por factores ambientales, sistémicos, factores laborales, poluciones, exposición a alergenos, medicamentos, alimentos. Cada persona, bueno, según el tipo de asma que tenga, bueno, va a tener un poco más o menos identificado contra qué factores se generan los síntomas. Algunos no se sabe. Pero bueno, después le voy a dejar esta lista también para que la tengan para ver. Y es en estos casos de las crisis asmáticas en donde más nos sirve este aparatito, que es el que les comentaba antes, el pico flujo expiratorio. Es un aparatito en donde las personas tienen que inspirar hasta llenar los pulmones por completo y soplar con todas sus fuerzas para mover la columna roja que se ve en el medio. A ver si tengo un puntero para poder mostrarle. Esperen que tengo que sacar esto un segundo. Acá. Ahí está. ¿Se ve el puntero ahí? Bueno, esta marquita, esta marquita que les muestro acá es la que se va a mover cuando el paciente sople con todas sus fuerzas. Existen tablas para establecer cuál es el valor de referencia para cada persona. Como decíamos antes para la FBC y el BF1, bueno, acá también tenemos este aparatito está ranurado y vemos en mililitros cuánto debería soplar una persona según su edad, su sexo y su altura. Y tenemos el valor de referencia. Esto es para cuando no conocemos al paciente. Cuando se evalúa por consultorio del paciente y se está en una situación en donde no hay broncoespasmo, las pruebas broncodilatadoras dan negativa, nosotros podemos medir realmente cuál es el valor ideal del paciente. En esos casos lo establecemos directamente en el consultorio. Pero cuando en una guardia usualmente no conocemos al paciente. Entonces tenemos estas tablas de referencia. Y en este aparatito podemos hacer unas marcas. Acá al costado, la marquita verde y amarilla la vamos a mover y ponerla en el 80% del valor ideal. Y la otra marquita en el 60% del valor ideal de abajo. Entonces nosotros le podemos dar una referencia al paciente. Si está debajo del 60%, quiere decir que tiene que ir a una guardia a consultar por sus síntomas. Si está entre el 60 y el 80%, a lo mejor puede hacer un tratamiento en su casa, y ni hablar que si está más del 80%, puede hacer un tratamiento de rescate en su casa. Pero es un aparatito que nos sirve mucho para evaluar el control de los síntomas en el domicilio, en los casos en los cuales nosotros tenemos más dudas. Eso usualmente lo hace ambulatorio, indicación del neumonólogo. Pero en una guardia está bueno tenerlo, porque podemos evaluar el deterioro de la función respiratoria en agudo. Cuando el paciente viene a la guardia, lo hago soplar, veo en la tablita cuál es el valor de referencia y le calculo qué porcentaje de deterioro tiene su función respiratoria. Y vamos a saber que es una crisis severa si tiene, por ejemplo, menos del 40% del valor de referencia. Y que es leve cuando está más entre 60 y 80 y normal más de 80. Doctor, una pregunta. También, sí. Perdón, porque anoté acá que puse mayor a 20% en 2 controles separados de 2 semanas. Sería como Exacto. para dar diagnóstico cuando no tenemos espirómetro. Exactamente. Ese mismo aparatito, si yo quiero establecer el diagnóstico en el consultorio y no se cuenta con un espirómetro, es el que se usa para hacerlo soplar y lo comparo con el valor de referencia. Supongamos que me da 70% de su valor teórico y viene a las 2 semanas y después me da 90. Bueno, una variabilidad de su obstrucción. Entonces ahí establezco el diagnóstico. Dale, Exacto. Haciendo una diferencia entre las dos. Bueno, sí. Claro, exacto. Entendí. Puede ser que Sí, el pico flujo también sirva para, digamos, diagnosticar asma ocupacional, que sea Cualquier tipo de asma. Sí, o sea, que sea difícil en el consultorio, justamente en ese momento, ver Lo que plantea Ángela es en la evaluación para entrar a un trabajo, digamos, una cosa así. No, que sea difícil establecer el diagnóstico en consultorio.
O sea, que no Ahí va. Sí, podamos ver la sí, variabilidad. tal cual, tal cual. Hay veces que le puedo dejar el aparatito al paciente y bueno, que lo realice en distintos momentos donde siente que están exacerbados los síntomas y veo el deterioro. También puedo usarlo, sí, totalmente. Bueno, respecto a la crisis asmática. Entonces voy a tener que hacer una anamnesis exhaustiva para tratar de identificar si estoy ante un asma tipo T1 o tipo T2, cómo vengo del control de síntomas, si está mal, bien controlado, moderadamente controlado, buscar los factores de riesgo, desencadenante, un examen físico minucioso. Obviamente siempre en guardia y en donde se encuentren, nunca tengo que olvidarme de lo primero que reviso son los signos vitales, que eso siempre definen la gravedad. Y en este caso le sumamos la saturometría. Lo ideal hoy en día es sumar la saturometría en todos los pacientes que evalúo, además de frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura, etc. ¿Qué pasa en la crisis asmática? Entonces, si contamos con el pico flujo expiratorio, como les decía, es la situación ideal porque vamos a ver la limitación al flujo aéreo, el grado de obstrucción aguda. Así que nos va a ayudar a catalogar la gravedad de la crisis, ¿sí? Obviamente en los pacientes vamos a buscar los desencadenantes. Si sospecho que hay una infección, bueno, puedo hacer una radiografía para buscar una neumonía y ver si hay signos de hiperinsuflación, por ejemplo, aplanamiento de los diafragmas, horizontalización de los arcos costales, aumento de diámetro anteroposterior del tórax. Muchas veces los pacientes vienen con obstrucciones importantes y se ven los mismos cambios que uno ve en un poco evolucionado, porque el pulmón está muy cerrado. A veces puedo ver todo esto. Y obviamente tengo que sacar un laboratorio con un ácido base arterial que me va a ayudar también en esta clasificación. Y una vez que tengo todos estos datos, vamos a poder catalogar la crisis asmática en leve, moderada, grave y lo que se llama crisis vital o asma casi fatal, lo habrán escuchado alguna vez. En base al grado de disnea, acuérdense siempre de esto que es muy importante. Si el paciente puede articular frases, párrafos, frases, palabras o no puede inervar una palabra porque le falta el aire. Me va a hablar de la severidad, la cantidad de falta de aire. Si no puede articular palabras, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, si uso o no músculos accesorios. Las sibilancias también, las sibilancias las puedo tomar como un parámetro del examen físico para catalogar la severidad. Al principio las sibilancias son de fin de expiración y a medida que la crisis va empeorando, abarcan toda la expiración, parte de la inspiración o los dos tiempos hasta llegar al silencio auscultatorio. Así que es otro parámetro que va a tener en cuenta. El nivel de conciencia, si hay alteración del nivel de conciencia, quiere decir que ya hay una repercusión muy importante que se está interfiriendo con la oxigenación y serían los cuadros más graves. El pico flujo expiratorio, como les decía, si es menor al 50%, si es mayor al 70%, y si puedo contar con un laboratorio con ácido base, bueno, eso me va a facilitar mucho más el análisis también. Hay que tener en cuenta que en el ácido base hay distintas etapas también en las crisis, y que hay una de esas etapas en donde me puede simular un ácido base normal, pero estoy ante un cuadro inminentemente severo. Yo acá les pongo en este cuadrito cómo va evolucionando el pH, la oxemia y el dióxido de carbono. Al principio de una crisis, en la primera etapa, voy a tener un pH normal, una oxemia entre 80 y 100, que es normal, y un dióxido de carbono normal o incluso tendiente a descender, menos de 35, porque el paciente a lo mejor está hiperventilando. El cuadro leve, quise decir. Estaba indicando el normal, pero en el cuadro leve. Puedo tener incluso hipocapnia, porque el paciente hiperventila. Acuérdense que el dióxido de carbono difunde muchas veces más, como 200 veces más que el oxígeno, así que cuando la persona hiperventila, yo tengo una oxemia normal, pero el dióxido de carbono baja mucho. La oxemia normal es expensa de la taquipnea, ¿se entiende a lo que voy? Y puedo tener hipoxemias leves. Hablo de hipoxemia cuando la presión parcial de oxígeno está en menos de 80. Entre 60 y 80 hablo de hipoxemia. Y menos de 60 ya hablo de insuficiencia respiratoria, ¿sí?
Entonces, en un cuadro leve, yo tengo la sibilancia, tengo un pH normal, tengo una hipoxemia leve entre 60 y 80, y el dióxido de carbono puede estar bajo incluso. Estoy lavando dióxido de carbono, menos de 35. Cuando ya paso al cuadro moderado, aumentan las sibilancias, tengo uso de músculos accesorios, el paciente está más taquimnéico, el pH sigue normal porque están los mecanismos de compensación, que son los músculos accesorios, la taquimnea, todos los mecanismos para compensar. Así que el pH seguramente se mantenga normal. Tengo una hipoxemia más marcada, menos de 60. Ya el paciente puede estar en insuficiencia respiratoria, pero a veces el pH, la PO2, la oxemia, a lo mejor no descendió tanto. A lo mejor está en 59, 60, que digo, bueno, está ahí. Y el dióxido de carbono está, en vez de disminuido, en valores normales. Supongamos está en 42, que digo, bueno, el valor de referencia está en 35 y 45. Entonces tengo una ácido base normal, pH normal, una hipoxemia ahí apenitas y la CO2 normal. Bueno, ese es el punto en donde más se tienen que preocupar. ¿Por qué? Porque el paciente ya no tiene hipocapnia, es decir, se está fatigando. Al principio compensó aumentando la frecuencia respiratoria y ya ahora está usando músculos accesorios. El siguiente paso es que los músculos accesorios se fatiguen y ya entramos en la etapa severa, en donde tengo hipoxemia e hipercapnia, cuando los músculos se fatigaron. Y esos son cuadros muy graves y ahí recién se altera el pH. ¿Se entiende? Así que tengo que estar atento a eso. Obviamente es raro que uno no se dé cuenta en esta situación y que se guíe solo por el ácido base porque la clínica va a ser muy florida. Pero es un dato más y que a veces se suele preguntar en los exámenes. Entonces, importante detectar de criterios de AMA potencialmente fatal, que son los que mencionamos acá. La instauración rápida siempre se suele, digamos, del cuadro grave de instalación rápida, se suele asociar a un asma casi fatal, a que puede evolucionar muy mal en poco tiempo. Más si el paciente ya estuvo internado en terapia intensiva, se requirió internaciones previas en servicio de urgencia, si requirió intubación ni hablar, o que esté usando agonista beta-2 de acción corta, como decían, vieron que ahora cambiaron los escalones, es raro usar salbutamol solo, pero hay pacientes que todavía no siguen usándolo porque no se controlan en forma ambulatoria, lo diagnosticaron en la infancia, se acostumbraron que con el salbutamol andan, y por ejemplo, un salbutamol que les tendría que durar un año, se lo terminan en un mes. Bueno, el uso de más de 3 PAF en un año es un indicador de mal pronóstico. Cualquiera de estas cuestiones nos tienen que hacer pensar que puede evolucionar mal un paciente. Y entonces, según cómo catalogo la crisis, el tratamiento que voy a hacer. Ahora sí, a los pacientes que están en guardia y que yo les hago tratamiento por guardia, sí les tengo que hacer broncodilatadores de corta acción. Que esto vendría a ser salbutamol, hipratropio, a veces en nebulizaciones, otras veces en PAF, dependiendo cómo esté el paciente. Está demostrado que el PAF es tan efectivo e incluso mejor si se usa con aerocámara, que son unos dispositivos para que se pueda inhalar con mejor técnica. El PAF está demostrado que es mejor que las nebulizaciones. Por ahí está ese concepto de que las nebulizaciones son mejores, pero no, la realidad es que el PAF es tan efectivo y más que las nebulizaciones. En las crisis leves, puedo hacer el salbutamol cada 2 a 4 inhalaciones cada 20 minutos la primera hora, y evaluar respuesta. Si hay una buena respuesta, en 3 horas lo puedo mandar de alta. ¿Cómo me doy cuenta de la buena respuesta? Bueno, porque está asintomático, mejoraron todos los signos clínicos, si tengo un pico flujo está mayor al 80%, bueno, esos pacientes los mando de alta. En las crisis moderadas o graves muchas veces requieren oxígeno. El cuadro leve es el que no requiere oxígeno porque no desatura. En las crisis moderadas a graves ya requieren oxígeno, los pacientes están más obstruidos y ahí sí o sí voy a poner salbutamol asociado a hipratropio. Y le voy a dar ya en la guardia corticoides vía oral, que sería prednisona 40 miligramos día, después se los pongo anotadito esto. Prednisona 40 miligramos día o el equivalente endovenoso según cómo esté el sensorio del paciente. Y tengo que poner corticoide inhalatorio obviamente ya desde la guardia. Profe, entonces Sí. yo tengo un mal concepto. Si el pico flujo me da que el paciente tiene más del 80%, o sea, un pico flujo más del 80%, entre el 80 y el Sí. 100, que va a estar Sí. bien. Sí. Hago solamente salbutamol.
Digamos, sería un tratamiento de rescate en la guardia y una evaluación. A lo mejor estos pacientes... Claro, pero no haces un corticoide sí, inhalado. es que lo tienen que seguir haciendo. Ya hizo el rescate en la casa y va a la guardia. Y uno lo que hace es un adicional, vamos a decir. Ok. ¿Vieron esto de cada 20 minutos por 3 veces a ver cómo responde? Muchas veces responden bien a eso y se tienen que ir con un escalón más de tratamiento a la casa. Antes estaba en escalón 1 o 2 y no tenía mantenimiento, por ejemplo. Bueno, se va a la casa, como decimos, cuando son leves, se va a la casa sí o sí con corticoides vía oral por 5 días. Y en vez de ser escalón 1 o 2, lo mando a escalón 3, con un mantenimiento de corticoide inhalatorio asociado a beta 2, agonista beta 2, cada 12 horas sí o sí. ¿Se entiende? Y un control en una semana. Siempre que se van de alta estos pacientes, si tuvieron que consultar por guardia, subimos un escalón de tratamiento. ¿Sí? Le mandamos corticoide vía oral por 5 días y a la guardia fue en agudo después de, porque estos pacientes ya se conocen, salvo que el paciente no se conozca y no se haya hecho tratamiento previo, sí le puedo empezar también el corticoide inhalatorio con la doble terapia en la guardia. Pero usualmente lo que hablo acá es el tratamiento de la crisis, cómo salir rápido de la crisis que lo llevó a la consulta. Después, el otro, es verdad que puede haber exacerbación de los síntomas a tratar en el domicilio, que ese era el otro algoritmo que vimos antes, pero acá vendría a ser un cuadro como una exacerbación más importante, digamos, que hay que hacer una serie de rescate. Esto de hacer 1 hora de PAF, por ejemplo. Ya si es una crisis moderada grave, acá sí ya es un paciente que se va a quedar internado, le vamos a dejar el salbutamol asociado a un antimuscarínico de acción corta, el ipratropio, lo vamos a dejar reglado, le vamos a poner corticoides vía oral o sistémicos y corticoide inhalatorio, ya sea fluticasona o budesonide, le dejamos todo. En los pacientes que se quedan internados le ponemos todo el tratamiento. Supongamos que venía haciendo una terapia de mantenimiento con budesonide formoterol. Bueno, en la internación le dejamos budesonide formoterol subiéndole un escalón de tratamiento, le ponemos corticoides vía oral si tolera o endovenoso en equivalente si no tolera la vía oral, y le dejamos reglado salbutamol y ipratropio cada 6 horas, cada 4 horas, a veces cada 2 horas, dependiendo del caso, además del oxígeno para que tenga una buena saturación. ¿Se entiende o Sí, se entiende. queda alguna duda? Bien, perfecto. Sí, se entiende, se entiende. Bárbaro. En estos pacientes también puedo tener una respuesta favorable. A lo mejor los que tienen una crisis más moderada que grave. Es como un gris el moderado, que está entre el leve y el grave. El grave no hay duda que se va a internar. El moderado, que está más tirando a leve, a veces responde muy bien a todo este tratamiento que le ponemos, que le pusimos el corticoide vía oral, le pusimos, además de hacerle los rescates con salbutamol y ipratropio, lo hicimos con corticoide, le pusimos transitoriamente oxígeno y se lo pudimos sacar. A veces en 1 a 3 horas le medimos el pico de flujo respiratorio en guardia y es más del 60%. Si es un paciente que entiende de pautas de alarmas, tiene un buen medio social y sabemos que va a asistir a los controles, hay un grupo seleccionado de pacientes que a lo mejor, a pesar de ser un cuadro más importante que el leve, digamos, lo podemos mandar con un plan de acción a la casa y un control estricto ambulatorio. Pero si no, la mayoría se va a quedar internado. Y ni hablar que si son graves, vamos a optimizar más los tratamientos y se va a quedar internado. Y si es una crisis vital, bueno, tratamientos a dosis máxima de todo y consideramos pasarlo a terapia intensiva. Incluso en estos pacientes a veces que evolucionan muy mal y no respondan a los tratamientos que le ponemos, le podemos hacer un tratamiento con sulfato de magnesio, que ahora les voy a contar. Bueno, esto es más o menos lo que estuvimos hablando recién, así que lo voy a pasar. Acá les dejo una tablita con las dosis de cada uno de los medicamentos que se utilizan. Básicamente, ¿qué podemos hacer en los cuadros más severos, digamos? El salbutamol se pueden hacer de 2 a 8 PAF cada 10 a 20 minutos en la primera hora, incluso, dependiendo de la severidad. Uno usualmente trata de hacer 2 PAF cada 20 minutos por 3 veces, pero fíjense que las dosis máximas en las crisis moderadas severas pueden ser tan altas como hasta 8 PAF cada 10 a 20 minutos para sacarlo de esa situación. El corticoide con el broncodilatador de acción prolongada, como decía, también se puede asociar en la primera hora si es un cuadro grave y va a quedar de mantenimiento. Y el antimuscarínico también.
se lo podemos dejar, el de acción corta. Cuando uno dice, por las dudas, esto nunca lo aclaré, pero el SABA sería broncodilatador de corta acción, todo por la sigla en inglés. Y SAMA, antimuscarínico de corta acción, ¿sí? Cualquiera de eso, bueno, se puede poner hasta dosis, como les dejo acá detallada para que los tengan después. Dosis muy alta cuando una crisis severa. Acá les dejé un ejemplo de las indicaciones, cómo serían en las crisis graves. Corticoides sistémicos, corticoides inhalatorios, el tratamiento de rescate, y hay un tratamiento que estaría bueno que conozcan, que se usa cuando no hay respuesta a todos los demás, que es el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio viene en ampollas, que se puede usar diluido en dextrosa y pasar endovenoso, y que tiene un efecto al regular el movimiento de calcio en la membrana del músculo liso bronquial. Como satura los receptores de calcio, hace que el músculo se relaje. Entonces, muchas veces puede sacar al paciente de una crisis. Usualmente, cuando se pasa endovenoso en 20 minutos, son 2 gramos en 200 mililitros de dextrosa, se pasa en 20 minutos y si hay una respuesta, en pocos minutos empieza a haber respuesta. Y si hay respuesta, se deja un mantenimiento. Si no hay se deja un mantenimiento con la misma preparación en 6 horas. Si no hay respuesta, no sirvió. Si no responde en 5 minutos, es que no va a responder después. Pero bueno, ese sería todo el tratamiento que está avalado para hacer en las crisis asmáticas. Después, en estos pacientes no sirve hacer otro tratamiento, ni aminofilinas, no sirve la ventilación mecánica no invasiva. Y sí hay que tener en cuenta una situación particular, que es la anafilaxia. Hay pacientes que son alérgicos conocidos a determinados agentes que pueden desencadenar una anafilaxia. Uno lo ve porque además de broncoespasmo, tienen edema de la lengua, de las fauces, de los labios, tienen rash generalizado. Y en esos casos, cuando hay anafilaxia, sí o sí hay que hacer adrenalina, porque uno por ahí se va a orientar a la crisis asmática y lo que hay que tratar es el shock anafiláctico. En esos pacientes se hace adrenalina por vía intramuscular, y para tenerlo en cuenta, que si tengo un cuadro muy florido de una alergia, bueno, es la prioridad, lo que le puede poner en riesgo de vida es la anafilaxia. Bien, acá les dejo un ejemplo de indicaciones, como comentaba recién, un poquito más detallado como uno lo indica en una guardia, para que después lo tengan. Después de hacer las dosis de 1 hora de rescate que veíamos en los cuadritos anterior, siempre dejamos los broncodilatadores, tanto el salbutamol como el ipratropio, lo dejamos reglados. Al principio cada 4 horas, después cada 6, después cada 8, así a medida que vemos que va mejorando el paciente, lo vamos espaciando hasta su suspensión y que siga con un escalón más de tratamiento al que estaba, pero con su medicación de base. Y bueno, acá les dejo una tablita también con los criterios de ingreso hospitalario, que ya un poco los estuvimos mencionando, y de ingreso a terapia intensiva. Principalmente para terapia intensiva. Sí, Jimena. Perdón, una pregunta. ¿Para el objetivo de saturación es 92 o es 95? Una persona que tiene asma usualmente tiene un parénquima pulmonar normal. Lo que está afectada es la vía aérea. Entonces, el intercambio de oxígeno debería ser normal, salvo que sea una persona en donde hizo una enfermedad pulmonar crónica por no haberse tratado nunca el asma, que eso es raro hoy en día. Las personas que no tienen afectado el parénquima pulmonar y solo tienen broncoespasmo tienen que saturar normal. Es decir, yo quiero asegurar una saturación de mayor al 94%. Incluso yo con la saturometría puedo establecer un paralelismo con la presión de oxígeno en sangre, presión parcial de oxígeno. Una saturación de 95 equivale más o menos a una PO2 de 80. Y una saturación de 90 equivale más o menos a una PO2 de 60. Esto en relación a lo que les decía antes, que hablamos de hipoxemia cuando tenemos una PO2 entre 60 y 80. Y cuando tenemos más de 80 de PO2 es lo normal, de 80 a 100, bueno, equivaldría a una saturación de 95 a 100. Entonces, en estos pacientes mi objetivo de saturación es más de 95, ¿sí? Por lo menos 94, más de 95. Acá lo que ponen es porque más de 92 estamos con hipoxemia, pero no es una hipoxemia que lo lleva al paciente en una insuficiencia respiratoria. Por eso ponen, si satura 92 y requiere oxígeno para subir la saturación, bueno, un criterio de ingreso hospitalario, porque tiene una desaturación importante. Quizás si satura 93, 94 y yo le hago el tratamiento agudo en guardia, después lo puedo mandar de alta.
No serían pacientes que requieran oxígeno para mantener esa saturación. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, gracias. Sí, De profe, nada. una pregunta. Sí, Pedro. ¿Puede ser que los pacientes con asma también estén acompañados con mucha tos? El síntoma por excelencia del asma es la tos. La tos y Bueno, principalmente a predominio nocturno. te pregunto, ¿hay alguna medicación que se pueda hacer en guardia que mejore el cuadro de tos, de la tos también? El corticoide inhalatorio, porque la tos, y acordate Pedro que la tos se puede desencadenar por cualquier noxa que va desde la nariz hasta el diafragma. La tos de por sí como síntoma es muy amplio, abarcativo en específico. La tos en el asma es por la inflamación bronquial. Entonces yo tengo que ir a tratar directamente la inflamación bronquial. La tos en caso del asmático, en el caso del asmático es por eso. Entonces el tratamiento que va a servir para la tos en el asmático es el corticoide inhalatorio y el broncodilatador para mejorar los síntomas. Bueno, gracias. De nada. Profe, Bueno. una consulta. Sí, Luis, dime. Antes había una tabla que decía no beneficioso la ventilación mecánica no invasiva. O sea, ¿a eso te Exacto. referís la bigotera, por ejemplo? No, perdón que no lo aclaré. Buena pregunta. Ventilación mecánica no invasiva hace referencia a usar un respirador. ¿Vieron como los que se usan con un tubo como el que está acá? Ahora se lo estoy señalando. Sí. Este tubo es para intubación orotraqueal. Cuando las personas se intuban, que están en terapia intensiva, se conectan a un respirador, que eso ayuda a mantener, obviamente son pacientes que están en un coma inducido y nosotros manejamos la ventilación para lograr la mejor oxigenación posible con el paciente dormido. Un paso previo a la intubación es, en muchos casos, como neumonía, por ejemplo, en casos seleccionados, porque no siempre, o mejor dicho, en exacerbaciones de POC, en pacientes que tienen debilidad muscular como miastenia gravis, en obesos, hay veces que se benefician de VNI, se llama, ventilación no invasiva, que es conectar el respirador que se usa, el mismo que se usa cuando el paciente está intubado, el respirador a una máscara que se ata a la cara. Ahora cuando hablemos de POC lo voy a explicar un poco más, pero es una máscara que se ata a la cara y que tira presión. Y eso ayuda muchas veces a no llegar al respirador intubado, porque el paciente está despierto y lo ayuda a aliviar los músculos de la respiración y logramos salir del cuadro. En estos casos, estos pacientes no se benefician porque su vía aérea está cerrada. Si nosotros le tiramos presión con una máscara que no vaya directamente a la vía aérea, ¿qué hacemos? El aire se va a ir de todo al pulmón. Toda esa presión que generamos con la máscara va al pulmón. Al pulmón, escúchame, perdón, a la parte digestiva, porque la vía aérea está cerrada. En estos pacientes no sirve la VNI, la ventilación no invasiva. En estos pacientes, cuando tienen criterio de severidad, directamente hay que entrar con este tubito, intubarlo y conectarlo a un respirador. Porque este tubito va directo a la vía aérea. Aseguro que esté bien cerrada la vía aérea y las presiones que yo use en el respirador van a entrar directamente al pulmón. Ok, bárbaro, perfecto. Bien. Profe, esa máscara sería el CPAP, ¿no? Vendría a ser, el CPAP es un aparatito que usualmente se prepara para que el paciente se lleve al domicilio. Pero la lógica del que cómo uno programa el respirador es lo mismo del CPAP. Pongo una presión cuando se inspira y otra presión cuando se expira para mantener abierta la vía aérea. Exacto. Bien. Vendría a ser más un BiPAP, en realidad, porque yo puedo poner una presión distinta en la inspiración y en expiración para mantener abierto. El CPAP es como una presión continua en la vía aérea. Pero Claro, sí, la lógica sería más o menos la misma. Sí. Es más, cuando se pone la máscara, que una vez estuve en presencia, te soplas el viento hacia arriba. Me explicaron que es como sacar la cabeza por la ventana del auto y el aire entra a presión justamente. Claro, y hay distintas interfaces. Interfaces se llama el tipo de máscara. Hay algunas que se llaman Total Face, que abarcan toda la cara y te hace presión en toda la cara, son medio incómodos. Y hay otras que son buconasales nada más, que te agarra esta parte y tira presión ahí directamente. Cuando el paciente, ¿qué pasa? Como eso yo le calculo presiones, cuando el paciente inspira, la presión va a ir directamente a la vía aérea y va a ayudar a abrir mejor los pulmones. Pero esto no se usa en el asma por eso, porque si está cerrada la vía aérea y yo le tiro presión, no me va a ayudar de mucho. En el asma podríamos usar la de reservorio para poner, por ejemplo, las gotitas de salbutamol o bromuro de hipertropio. Bueno,
En el asma, yo no ahondé en interfaces para oxigenoterapia porque de hecho se me hizo re largo y no pudimos llegar a hablar todavía de POC. Me va a matar, Cami, pero en esta parte por ahí estaba bueno repasar un poco el tema de oxigenoterapia. Pues yo, como preguntaban antes, tengo un objetivo de saturación. Y depende cómo desatura el paciente, qué dispositivo utilizo. Al principio, si el aporte de oxígeno que se necesita es muy bajito, empiezo con una cánula nasal, que es el dispositivo que menos oxígeno aporta. Es un dispositivo que se pone en la nariz y yo, a través de un medidor de flujo que va conectado a un panel de oxígeno en la pared, voy viendo cuántos litros le paso. Y ahí yo puedo ir calculando más o menos qué fracción inspirada de oxígeno está pasando en ese paciente. Si lo pongo a 1 litro, 24%. Acuérdense que cuando uno respira aire ambiente, respira el 21%. Si lo pongo a 1 litro, 24%, a 2 litros, 28%, 3 litros, 32%, y así hasta 6 litros lo puedo usar. Más de eso no, porque puede generar mucha irritación porque el flujo por la canulita saldría muy rápido. Entonces eso podría generar broncoconstricción refleja. Si no me alcanza la canulita nasal, ya paso a una máscara de Venturi, que son unas mascaritas que tienen unos piquitos de colores, que la deben haber visto, en donde yo, el flujímetro, el flumíter que está a la pared, que es el medidor de flujo, un aparatito que tiene una bolita con una columna de aire, si lo vieron se van a dar cuenta, lo puedo ir regulando a la cantidad de litros que me dice la mascarita para aportar una fracción inspirada de oxígeno más precisa. Y si no me alcanza esa, recién ahí voy a pasar a una máscara de reservorio. Las máscaras de reservorio son las que tienen la bolsa que se llena de oxígeno puro. Tanto la cánula nasal como la máscara de Venturi hacen una mezcla entre el oxígeno que viene por el tubito con el aire del ambiente. La canulita nasal, cuando yo me la pongo, respiro el oxígeno puro que viene por la canulita más lo que yo inspiro del aire ambiente. En la mascarita de Venturi con los piquitos viene el oxígeno puro por la tubuladura y mezcla el aire del ambiente que va agarrando de afuera y hace una mezcla precisa. Por eso voy calculando la fracción inspiratoria de oxígeno. Lo que pasa con la máscara de reservorio es que lo uso para los cuadros más graves. ¿Por qué? Porque el tubito que viene del panel de oxígeno llena una bolsa de oxígeno puro. Y cuando uno inspira de esa bolsa, entra una fracción inspiratoria de oxígeno muy alta, más del 90%. Así que es para salvarse de situaciones heavy, digamos, las situaciones que están, por ejemplo, para trasladar a un paciente a UTI. Y las nebulizaciones las hago con las máscaras comunes con el nebulizador, que ahí sí entrarían fracción inspirada alta mientras se hace la nebulización, porque el oxígeno que viene por la tubuladura viene oxígeno al 100%. No sé si hiciste mucho lío, Santiago, o se entendió. No, perfecto. La que se coloca el fármaco que viene para colocar sería la anterior a la de reservorio. El nebulizador es un dispositivo que se adosa a la mascarita. Usualmente se usa con la máscara común, la simple. Una que es una mascarita que se conecta al nebulizador y un tubito que va al panel. Vendría a ser como la de reservorio, pero sin la bolsa, vamos a decir. Claro, pero vienen unas máscaras donde, más que nada porque justo estaba frente a la presencia de un paciente con reagudizaciones de POC por neumonía y fue toda la evolución, desde la bigotera hasta el BiPAP y hasta el UTI, justamente fue, pero de las 10 de la mañana que entramos a guardia, a las 4 de la tarde lo estábamos internando en UTI porque ni con el BiPAP mejoraba. Y justamente hay una camarita, una de las máscaras, que no recuerdo el nombre, que le ponían justamente salbutamol y bromuro y hipratropio para poder, sobre la máscara misma, sin estar conectado. Claro, eso que vos veías que ponían, que era como un tamborcito que se desenroca, eso se puede adaptar. E incluso a veces se pone en distintos dispositivos. Esa es la máscara simple, le sacan el reservorio, o sea, es la máscara sin reservorio que se le pone el dispositivo para nebulizar. Perfecto. Bueno, y para cerrar el tema de asma, acá un algoritmo de cuándo mandar de alta a un paciente una vez que se controlaron los síntomas. Siempre que el paciente está de alta, tiene que tener un pico de flujo expiratorio mayor al 60% si tengo el aparatito. Si está entre 40 y 60, puedo considerar el egreso si tengo una buena adherencia para los controles posteriores y entendimiento de las pautas hospitalarias.
Y siempre los pacientes tienen que irse con un escalón más de tratamiento de los TRAC que hablábamos antes. Escala un nivel de tratamiento, siempre sí o sí entre 5 y 7 días de corticoides vía oral y un control ambulatorio máximo en 7 días. A la semana lo tiene que controlar un médico, o un clínico o el médico de general y familia en el centro de salud o el neumonólogo en algunos casos. Y siempre tengo que controlar el uso adecuado del inhalador, porque uno se encuentra con de todo. A veces piensa que el paciente entendió todo y después cuando voy a revisar cómo lo usa, se hace cosas que uno ni se puede imaginar. Así que siempre hay que controlar la técnica de todo. Es una de las cosas más importantes y que hace que no funcionen los tratamientos ambulatorios. Y obviamente el control de las comorbilidades. Bueno, y acá les dejo un cuadrito de cuándo se debería sí o sí indicar una consulta especializada por un neumonólogo en un mes, al mes posterior a la internación. Cuando hay una crisis grave o casi fatal, o son crisis reiteradas que requieren consultas por guardia, o se está ante un asma grave no controlada por toda la anamnesis que hagamos, en pacientes embarazadas, o las crisis que se desencadenan ante medicamentos y son importantes y se desencadenan ante medicamentos como AINES o alergenos conocidos o alimentos o que tuvieron anafilaxia, cuando hay muchas comorbilidades asociadas o cuando, como les comentaba al principio de la clase, cuando sospechamos que hay afectación de la vía aérea superior o comorbilidades que requieren de ir a otros especialistas, bueno, tiene que seguirlo siempre en conjunto el neumonólogo con los otros especialistas. Y con eso, bueno, acá les dejo los links, en el Power que les voy a pasar, les dejo los links de las 2 guías que usé para armar la clase, para que puedan acceder y sacarse dudas si quedó alguna. Con eso terminaríamos la parte de asma. ¿Alguna duda, alguna otra consulta? Yo, una pregunta. Sí. Con respecto a cuando vos pusiste las indicaciones, decía dexametasona, una ampolla cada 24. ¿Se puede usar dexa intramuscular? Si uno busca la vía intramuscular va a ser porque el paciente se puede ir a la casa. Es decir, Claro. no estoy pasando ningún medicamento por vena. Entonces, en ese caso, es preferible la vía oral. La indicación precisa en las guías es prednisona 40 miligramos día vía oral. Incluso en la crisis. Si se preserva la vía oral, voy a elegir la vía oral. Va a servir el corticoide inyectable, pero quizás sea innecesario. Y en esas recomendaciones yo les pongo también, eso no, gracias por recordarme, Aldana, porque no dije nada, le puse que era dexametasona en vez de hidrocortisona, porque la dexametasona en las crisis usualmente puede hacer efecto más rápido. Todos los corticoides tienen 2 tipos de acción, una acción no genómica y una genómica. Es decir, que para llegar a un efecto máximo necesitan hacer un cambio estructural y ahí empieza el efecto. La dexametasona, como tiene una acción no genómica más importante, hace un efecto más rápido. Así que por ahí ayuda mucho en las situaciones urgentes. Pero tranquilamente podría haber sido, si es una crisis leve, moderada, prednisona vía oral 40 miligramos día en la guardia. Y si no tengo la vía oral, bueno, ahí recién pasar a la dexametasona. Y si el paciente no tiene que quedarse internado y se va a la casa con corticoide, con prednisona 40 miligramos vía oral por 5 a 7 días, está perfecto. Genial. Bueno, se hizo un poco más largo de lo que esperábamos la parte de asma. Cami, ahí vi Sí, que me acá mandó un estoy. mensaje, pero no lo puedo ver. No, te decía Eh, que ya también está el profe para arrancar la parte vista a las 6 de neuro. De sí, última podemos ver si en otra ocasión hacemos la parte de POC. si les parece, yo no tengo problema. No sé cuándo era el examen, te quería preguntar eso, así Ellos coordinamos. tienen el escrito el lunes 21 ahora que retoma la facu, pero bueno, el miércoles arrancarían los orales, así que capaz entre el lunes y el martes también podría ser previo al oral. Bueno, No sé bueno, si si diría les- una de POC, porque es como bueno, más si les- tratamiento. sí, es un tema también interesante y complejo y frecuente, así que si les parece... De última, eh, si querés, coordinamos después ahora por chat cuando vos tenés disponibilidad y yo le aviso a los chicos. Dale, bárbaro. Perdón que se me hizo extenso, Cami, pasa que No, tranqui. como pueden surgir muchos temas de esto y se alargó. Bueno, coordinamos y hacemos la de POC en otro momento. Dale, gracias, Pablo. De
De nada, que anden bien. Éxito el lunes con el escrito. Gracias. 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 Adiós. Buena Que anden bien. clase. Chao. Muchas gracias. Adiós.